Espero ya se hayan inscrito al canal de, de YouTube para que sean los primeros seguidores. Ven que estoy subiendo los videos a YouTube para que tengan la previsualización de los videos en la plataforma, porque dejar el link del video como que se ve muy apagado en la presentación del Moodle. Entonces, bueno, ahí sí tienen chance, ahí se unen a mi canal. Y Profe, pero tienen que decir que nos tenemos que suscribir y darle like. no me acordaba de la frase. Compartan y den like y nos vemos en un video nuevo con la siguiente aventura. O algo así dice Luisillo el Pillo. Bueno, vamos a ver el día de hoy presión atmosférica. Presión atmosférica. Bueno, antes de iniciar con con la discusión general del fenómeno físico, eh, de dar la definición matemática, escribir el experimento que nos ayuda a entender el- cómo se mide la presión atmosférica, al menos aquí en la Tierra. Pues valdría la pena hacer una discusión como más acorde con respecto a lo que hemos visto. Lo que hemos visto es que nosotros podemos tener un recipiente, eh, más o menos lo dibujo, y en este recipiente eh, usualmente es importante o es determinante la altura del recipiente con simetría cilíndrica. En este recipiente, pues hemos considerado que hay un cierto fluido que está ahí dentro del recipiente. Bueno, y lo que dijimos es que puede haber puntos en el recipiente que pues sientan eh, presión por el solo hecho de estar dentro del recipiente. Este punto va a sentir mayor presión que este punto, o este punto va a sentir mayor que este punto, mayor presión que este punto. Esto es debido al peso que, que está ejerciendo todo el líquido sobre ese punto. Bueno, ahora, esto es para un, un recipiente cilíndrico. Ahora, imagínense que en vez de un recipiente cilíndrico, hoy vamos a tener un recipiente esférico, más o menos así. Uf, ah. Imaginemos que tenemos un recipiente esférico. Igual llenamos este recipiente pues, de algún, pues no de un líquido, sino no necesariamente tiene que ser un líquido. Imaginemos que en general es un fluido. Mi primera pregunta que yo les haría es cuál es, o- ajá, o sea, si también un punto acá dentro del recipiente sentirá presión debido a la... Profe, no se ¿Qué ve pasó? que escriba. Ah, ahora sí se ve. Ya, sí, ya se Ajá. ve. Ajá, entonces, digamos, tengo este recipiente cilíndrico y ahí puse un punto rojo y dentro de ese punto rojo mi pregunta sería así,
muy abierta la pregunta como de reflexión, si ese punto también sentirá alguna presión. ¿Ustedes creen que sí? ¿O que, o que habrá cierta diferencia con respecto al recipiente cilíndrico? ¿Qué podrían Yo diría que pensar? pues, sería la misma, pero no sé. Yo diría Ah, que siente presión, pero no de la misma forma, ¿o sí? ajá, sí, de hecho, el hecho de que haya cierta simetría cilíndrica cambia con el hecho de que sea esférica. La presión va a actuar de distinta forma. No vamos a discutir cómo hay que hacer ciertos cálculos, pero lo importante es que cambia de cierta forma. Bueno, esto es para el caso de un cilindro en un recipiente que estamos considerando que tenemos un recipiente que contiene cierto fluido, pero que además estamos considerando que hay un campo gravitacional, que en este caso es la aceleración G. Siempre hemos considerado que hay un campo gravitacional que está jalando el líquido hacia abajo. Bueno, resulta que ahora con la Tierra podemos ver a la Tierra como un recipiente cilíndrico, esférico. Eh, digamos, lo voy a dibujar por acá. Ahora digamos que el recipiente es igual esférico. Uf, pero ahora el campo gravitacional no va como el de arriba. El campo gravitacional es radial. Digamos, aquí está el fluido, que ahora el fluido va a ser el aire. Vamos a considerar que es el aire. Y ahora el campo gravitacional va de esta forma. Bueno, de hecho estoy totalmente errado. Profe, se sigue sin ver, perdón. Ajá, no se ve, profe, no se ve si está haciendo algo en la pizarra. ¿Y ahora? Ahora Ya, ya. Ya. ya se ve la otra esfera. Ajá, Ya y se ve, ahora, maestro. ahora consideramos que el campo gravitacional, en vez de ir hacia abajo, apunta hacia el centro de la esfera. Eso va a implicar que el fluido que tenemos acá adentro se concentre más en el centro y sea más disperso con respecto conforme nos vayamos alejando. Entonces, este modelo ya cambia totalmente la naturaleza a este modelo y totalmente la naturaleza a este modelo. Pero si cambia la naturaleza en el sentido de que ahora el recipiente es distinto y de que el campo gravitacional apunta de otra forma, pero la física sigue siendo la misma. Entonces, los conceptos que hemos visto anteriormente, pues podemos rescatar bastantes sobre este recipiente esférico, pero con campo gravitacional distinto. Entonces, este es el modelo que vamos a estudiar el día de hoy. Eh, ahora, para estudiarlo bien, de forma analítica, eh, pues requerimos de cierta noción de cálculo, entonces, y sobre todo de cálculo de varias variables. Entonces, mejor vamos a hacerlo como lo hizo Torricelli. Torricelli no se preocupó de hacer un estudio analítico del fenómeno, sino un estudio experimental. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, profe. No, ¿Y profe. quién es Torricelli, profe? Ah, pues es un físico, bueno, no era físico como tal porque todavía no existían los físicos en su época,
pero fue un contemporáneo de Galileo. Ahorita platicamos un poquito más de él, pero pues sí, era un italiano contemporáneo a Galileo. No sé si se conocieron, por cierto. Bueno, eh, ahora sí, vamos a reescribir, bueno, a escribir este fenómeno que acabo de mencionar. Pasé la página y como que no se nota que haya pasado la página. Ajá, espérenme, como que esto se trabó. A ver, permítanme. Ajá, ya. Ajá, entonces vamos a escribir un poco este fenómeno. Ujú. La atmósfera es la capa de aire que rodea a la Tierra. Entonces, la atmósfera, esa capa de aire es lo que ahorita vamos a estudiar como el fluido que está dentro del recipiente y la Tierra es el recipiente. Esta masa de aire es atraída por la gravedad terrestre y por lo tanto ejerce una presión sobre todos los cuerpos en contacto con ella. Bien, esta presión que menciono acá, esa presión es la que vamos a conocer como presión atmosférica. Ujú. Entonces, regresando al esquema anterior, pues la presión atmosférica es la que siente un punto, es la que siente un punto debido al aire que rodea al cuerpo en cuestión dentro del recipiente esférico, que en este caso es la Tierra. Entonces, bueno, esa es la presión que ahora vamos a tratar de calcular de alguna forma. Bien, ahora, como la gravedad es radial, radial me refiero a que apunta hacia el centro, a diferencia de estos fenómenos que, pues porque estos recipientes son muy pequeñitos,
en estos recipientes la gravedad, digamos, es paralela. La diferencia de esto es que genera que la mayor parte del líquido se concentre en el centro de la Tierra. Entonces, de alguna forma, tendríamos que escribir esa presión en función de la densidad y en función de la altitud. Por eso, ahí es donde se complica un poco el cálculo. Pero bueno, no voy a ahondar en, en el cálculo, pero sí voy a ahondar un poquito em, en el hecho de que el aire varía con respecto a la altura debido a la atracción gravitacional. Entonces, debido a la atracción gravitacional, la mayor parte del aire está concentrada en el centro de la Tierra. Bueno, específicamente en el centro me refiero ya en la superficie. Recordemos que, pues, si somos quisquillosos, realmente acá, voy a ponerlo de color café, suponiendo que es nuestra superficie terrestre. mm, Realmente acá hay tierra, que es donde nosotros estamos pisando, y después viene el aire. El aire bien denso alrededor de esta superficie terrestre y cada vez se vuelve menos y menos denso conforme nos vamos alejando. Más o menos así sería la idea. Bueno, eh, voy a dar un poco los datos para que nos demos una idea de cómo está distribuido el aire en este recipiente esférico que es la Tierra. El 50% del aire se encuentra en los primeros 5 kilómetros. Ujú. Y el 99% serían en en los primeros 30 kilómetros. Ajá, o sea, obviamente estos 30 kilómetros incluyen los 5,5 kilómetros mencionados anteriormente. Entonces, si se dan cuenta, realmente casi todo el aire está concentrado en la superficie terrestre. Un rascacielos más muy alto, pues sí, tiene el problema de que entre más arriba nos vayamos, menos densidad de aire vamos a tener. De hecho, es lo que sucede cuando, cuando un equipo de fútbol juega en la superficie, bueno, a la altura del mar. eh, pues tiene muchísima condición, se le ve muchísima condición al equipo debido a que los jugadores tienen más oxígeno a respirar
y después si ese equipo de fútbol se va a jugar a la Ciudad de México en el Estadio Azteca, que está a 2.000 kilómetros de altura con respecto a la superficie del mar, la densidad disminuye considerablemente, la densidad de aire disminuye considerablemente y entonces a la hora de respirar, la eficiencia del proceso respirar se hace más complicado y por eso rinden menos los futbolistas en los estadios donde hay mayor altura de estadios. No sé si, bueno, no sé qué tan fanáticos sean del fútbol, pero hay más o menos varios eventos donde, o varias situaciones donde el equipo de fútbol de Argentina es goleado por el equipo de fútbol de Bolivia. Y el equipo de fútbol de Argentina es un equipo pues muy imponente y el de Bolivia es bastante limitado. Y cuando Argentina va a jugar a Bolivia, eh, el, es goleado debido a que el equipo boliviano está acostumbrado a jugar con una densidad de aire pues muy pequeña. Y ahí los jugadores argentinos, aunque sean muy buenos, pues se cansan inmediatamente rápido. Entonces se debe justamente a esto. Entonces, bueno, acá voy a poner la parte que les comentaba al inicio. Eh, mm, no se puede hacer un cálculo exacto de la presión. mm, pero sí es fácil medirla. Y vamos a describir cómo lo hizo Torricelli para medirla. Entonces, bueno, nada más voy a poner acá su nombre para su respectivo crédito. Torricelli. Esto lo hizo en 1644. Bueno, voy a dibujar el esquema y vamos a irlo discutiendo. No les voy a decir todo el esquema, más bien quiero que lo vayamos pensando entre nosotros. Lo que hizo Torricelli fue lo siguiente. Tomó un tubo, el tubo estaba sellado eh, en un lado de la, en un extremo estaba sellado y del otro estaba abierto. Y colocó un recipiente abajo del tubo. Y lo siguiente que hizo fue llenar de mercurio el, el tubo y, bueno, eh, lo voy a poner así. Y le echó también mercurio al recipiente. Los tenía por un lado, obviamente acá lo tenía cuidado, le ponía el dedo para que no se saliera el mercurio. Y lo siguiente que hizo fue meter el mercurio dentro del recipiente. Ahora sí, para participación, eh, ¿qué creen que va a pasar en cuanto le quita el dedo y lo mete en el recipiente, ese tubo? Héctor, Pues va a ser como el agua, ¿no? Yo supongo.
el mercurio del tubo va a salir hasta estar al nivel con el de abajo. Y como ya tiene mercurio arriba y mercurio arriba, pues se va a mantener el mercurio en el tubo. Y pues ya creo que va a suceder eso. O no sé. Ajá, entonces, Héctor, te anoto, Héctor. Ujú. Lo que menciona Héctor es que dice, agarramos esto y lo metemos dentro del tubo que tiene mercurio, y lo que según entiendo que me menciona Héctor es que va a disminuir la altura del mercurio. Eso me mencionas, Héctor. Pues, o sea, sí va a pasar eso, pero en dado caso de que pues tarde mucho en meterlo al otro mercurio, o si el tubito tiene un poquito de aire, entonces va a salir el aire y se va a mantener, bueno, hasta que llegue el mercurio con mercurio, pues va a ser como que pues es que no sé cómo decirlo, o sea, va a estar como al nivel y ya no se va a seguir saliendo el mercurio, entonces lo va a tener como bloqueado y va a hacer que el mercurio se quede también en el tubo. Ujú. Tú, Germán, ¿qué pensarías? Estamos asumiendo que metemos el recipiente con mucho cuidado de tal forma que cuando abrimos o cuando dejamos escapar el mercurio es porque ya está adentro del demás mercurio del recipiente. ¿Tú qué pensarías que sucede, Germán? Que, mm, no, o sea, no sé si estoy bien, profe. Ujú, Que no sé, el mercurio puede bajar, pero, o sea, a a una altura considerable, pero de repente se queda estático. ujú. Tú dices que el nivel del mercurio baja. Ajá, pero poquito, no mucho, poquito. ¿Y por qué, y por qué bajaría y por qué dejaría de bajar? No sé, por la misma presión, ¿no, profe? ¿La presión de quién? Del, pues, del mercurio, ¿no? Del mercurio, o sea, el mercurio ejerce presión sobre sí mismo. No, sobre sobre ese huequito, bueno, ese huequito que deja Ujú, es el que genera la presión, no sé. ujú. Ok, bueno, te apunto, Germán. ¿Alguien quiere hacer alguna opinión? ¿Qué podría pasar Yo, profe, con... ¿Qué pasó? Sí, sí, a ver, pues dime, bueno, es Carlos. una opinión muy abierta, pero bueno, yo digo que el mercurio en el frasquito, bueno, no en el frasco, en el tubo, ¿no? Se Ajá. queda, se queda así, estático, y yo digo que pasaría como una reacción del todo de abajo, donde es donde se junta el mercurio con, ¿qué es lo que tiene en el recipiente? En el... Igual hay mercurio. No. Acá también hay Ajá, mercurio. yo digo que se quedaría todo pues estático y no bajaría, yo digo que no bajaría el mercurio del tubito. Ajá, como Mm. que, bueno, lo que tú dices es que este mercurio sería la misma tapadera de este tubo y todo se quedaría igual. Ajá, es lo que me refiero. Ok, ajá. Entonces tenemos como tres opciones. ¿Alguien quiere agregar una cuarta opción? No. Ok, entonces tenemos tres opciones. Primero tenemos el de Carlos. Ya te anoté, por cierto, Carlos Yosa. Em, la primera opción, según Carlos, es que metemos el recipiente dentro de el tubo, así, y bueno, dejamos escapar el mercurio, pero no se va a poder escapar nada porque de alguna forma el mismo mercurio lo está tapando. Este es el modelo A de Carlos. El modelo B de, de Germán es que metemos el tubo en el mercurio y dice, el mercurio va a descender hasta cierto punto. El mercurio desciende hasta cierto punto, pero de ahí ya no va a descender más. La pregunta sería, ¿por qué baja a cierta distancia y por qué deja de descender? La siguiente
la siguiente parte del modelo es el de Héctor. A ese nos los puedes explicar un poquito, Héctor, porque ahí como que no capté muy bien. Que entiendo que también va a descender en tu modelo, pero no sé como qué diferencia hay con la de Bueno, Germán. supongamos que el recipiente, el rectangular, tiene como agua 1.5 antes de que pongamos el otro tubo. Entonces, cuando metemos el otro tubo con el mercurio, pues supongo que va a subir el agüita del 0.5, porque, Acá hay puro mercurio, no hay ningún otro bueno, líquido. bueno, el mercurio, supongamos que este recipiente rectangular tiene, no sé, si pongamos que mide 10 centímetros de alto y tiene 5 centímetros de mercurio. Ujú, Entonces, cuando vamos a meter el tubito con el mercurio, pues va a subir el mercurio porque pues ya está, ya tiene más peso. Entonces va a subir el mercurio de este lado y el ujú, del tubo pues no va a bajar porque ya está, o sea, ya tiene mercurio, es como agua con agua, pues ya se mantiene, supongo. ujú. Bueno, esa es la idea de Héctor. Eh, Bien. Digamos que repito, cuál es el ejercicio, es metemos el tubo que está perfectamente lleno en el recipiente, en este recipiente de mercurio, lo metemos y ya dejamos escapar, intentamos dejar de escapar el mercurio del tubo y vemos qué pasa. Y lo que sucede es lo que nos menciona Germán. Va a haber un descenso de mercurio y bueno, yo lo que esperaría, yo en particular, lo que realmente hubiera esperado era que se vaciaba todo el tubo. Eso es la neta, lo que yo hubiera esperado, que se vaciara todo el tubo y que todo el tubo se quedara ya de todo este mercurio se fuera para el recipiente, aumentara el nivel de mercurio en el recipiente y se vaciara todo. Pero no, lo que sucede efectivamente es lo que menciona Germán, es lo que menciona Germán. Eh, Baja hasta cierto nivel. La pregunta es cómo sucede, o por qué deja de descender y por qué desciende un poquito. Bueno, la primera parte, cuando inicia el descenso, es debido a la gravedad. Y la segunda parte de por qué se detiene ese descenso es debido a la presión, pero no la presión del mercurio, sino la presión del aire que está empujando este mercurio. Esta presión, acá hay aire que está sobre el mercurio del recipiente, que está haciendo que este mercurio se intente ir hacia arriba. Al intentarse ir hacia arriba, llega a un equilibrio entre el mercurio que está empujando, entre el aire que está empujando por afuera y el mercurio que está intentando caer. Entonces llegan a un equilibrio. Resulta que lo que calculó Torricelli es que en cada uno de los momentos que hacía este experimento, siempre, eh, cuando metía un tubo de 1 metro de largo, el nivel de mercurio siempre bajaba a 76 centímetros. Entonces, básicamente lo que está haciendo es calcular la presión atmosférica que mantiene a este mercurio. La presión atmosférica, lo que está calculando es la presión atmosférica que mantiene a este mercurio a este nivel. Se puede hacer el experimento con eh, absolutamente con cualquier líquido.
pero el mercurio tiene la densidad suficiente para que sea más visible el fenómeno. No sé si quedó claro cuál es el experimento de Torricelli. Sí, profe. ¿Sí? Entonces, acá el papel importante es la presión debido al aire que está en la Tierra, está empujando a, al mercurio del recipiente y logra nivelar la altura del mercurio. Bueno, entonces, esencialmente es eso. Resulta que la presión atmosférica, por supuesto, va a variar dependiendo de a qué altura de la superficie terrestre nos encontremos, porque esta presión que está acá, esto que está acá, es la cantidad de aire que estamos cargando. Entre más arriba nos vayamos de la superficie terrestre, como ya les había comentado, hay menor densidad de aire. Y al haber menor densidad de aire, va a haber menor presión atmosférica. Entonces, la presión atmosférica, por supuesto, va a variar de la altura de la superficie terrestre. Y entonces, si yo me fuera a la cima del monte Everest, ¿qué esperarían que sucede con estos 76 centímetros? ¿Bajaría más el nivel de mercurio o se mantendría más arriba? ¿Cómo, Pues profe? bajaría más, ¿no? Porque ya hay menos presión de aire. Ajá, bajaría más, porque la presión del aire es más chiquita, la voy a dibujar con naranja, es más chiquita, es como si hubiera menos fuerza acá, y al haber menos fuerza se puede bajar más la superficie de ese mercurio. Ujú. Bueno, no sé si quedó claro, ya se nos acabó el tiempo, ya no me va a dar tiempo a pasar lista. Pero bueno, esencialmente esa es la idea del experimento de Torricelli. Este, en la siguiente clase vamos a ahondar un poquito más en este tema y pues vamos a hacer algunos cálculos. ¿Dudas, comentarios? No, profe. No, ¿No? profe. No, Va, profe. Todo bien. va. Bueno, entonces les mando estas notas y nos vemos el día de el martes. Se cuidan mucho, nos vemos, se la pasan bien. Gracias, profe. Bonito día. Yo igual. Bye.